El huésped y otros relatos siniestros. Por Amparo Dávila. Relato 10. Matilde Espejo. Parte 4. Al día siguiente de la muerte de Minau, después de comer, yo estaba lavando los trastes y Pancho dando una clase de solfeo, cuando llegó don Roberto, el boticario de la esquina, que era muy amigo de Pancho, a decirnos todo excitado que habían llegado unos automóviles llenos de policías. Se llevaron a doña Matilde con ellos y habían dejado la casa vigilada. Nos quedamos tan sorprendidos y asustados como si hubiéramos visto una aparición y sin saber ni qué pensar. Cuando nos recobramos un poco, nos fuimos a ver qué había sucedido. Don Roberto estaba parado en la puerta de la botica y nos detuvo al pasar. Será mejor que no lleguen hasta la casa. Parece que la cosa está fea. Y como ustedes son tan amigos de la señora, no vaya a ser que también les toque algo, dijo don Roberto. Como amigos de ella sabemos que debe ser algún malentendido. Algo se aclarará. No veo de qué o por qué tengamos que ocultarnos, le dije muy molesto. Pues yo en su lugar no me daría mucho a ver, volvió a insistir don Roberto. Don Roberto tiene razón, dijo Pancho, que siempre había sido miedoso y enemigo de andar en enredos. Será mejor que nos vayamos a nuestra casa y esperemos a ver qué se sabe. Después de todo, ¿qué podemos hacer nosotros?, dijo dirigiéndose a mí, que lo estaba mirando muy feo. Nos fuimos a nuestra casa y nos sentamos a preguntarnos una y otra vez qué podía haber pasado. Así estuvimos hasta bien entrada la noche. Al día siguiente había gran revuelo en la calle del Chopo. Parecía una feria por la cantidad de gente que iba y venía y la que se aglomeraba frente a la casa de doña Matilde. No se metían en ella porque los gendarmes no dejaban entrar a nadie, pero se subían a las ventanas y a donde podían. Aún conservo los recortes de los periódicos. Era horrible lo que decían de la pobre señora. Por supuesto, meras calumnias y difamaciones de gente mala. Alguien, yo creo que unos vecinos que no la querían y siempre estaban buscando la manera de molestarla porque nunca se relacionó con ellos. Dieron parte a la policía de que la señora estaba haciendo un entierro en el jardín de su casa. Entonces fueron los agentes y aprendieron sin más a doña Matilde y escarbaron el huerto. Y claro, encontraron la cajita con el pobre Minau y unos esqueletos humanos, que fue por lo que hicieron tanto escándalo, inventando las cosas más espantosas. Seguramente, como me explicó Pancho, aquellos esqueletos serían de algunos pobres indios de los que los españoles sacrificaron por montones y enterraron por todas partes. Pero con la buena e indefensa señora se ensañaron los periódicos, la policía y los malos vecinos. Nosotros maliciamos que a lo mejor lo que querían era que ella les diera una fuerte suma de dinero para que se quedaran callados, lo que sucede con mucha frecuencia. Para complicar más el asunto, aparecieron dos güeras, que según decían los periódicos eran las hijas del difunto don Octaviano de los Monteros, el último esposo de doña Matilde. Y estas señoras o señoritas, sabrá Dios lo que serían, abrigaban dudas de que su padre no hubiera muerto de muerte natural y pidieron a la policía que se hiciera una investigación exhumando el cadáver de don Octaviano. Alegaban que su padre le había dejado su fortuna íntegra a doña Matilde
y a ellas ni un solo centavo, lo cual resultaba sumamente extraño, porque su padre las quería mucho. Como ellas se encontraban estudiando en un colegio en Suiza cuando el señor murió, siempre habían sospechado de doña Matilde. También decían que era demasiada casualidad que sus 3 maridos hubieran muerto de manera tan misteriosa, de enfermedades que nunca se supo que habían sido, y que no solo ellos, sino otros pacientes de doña Matilde murieron en igual forma, que todos eran ricos y ella siempre quedaba como única heredera. Parecía que de pronto todo mundo se hubiera vuelto loco. Fueron al cementerio y sacaron de sus tumbas a los parientes de doña Matilde y se pusieron a analizar huesos y cabellos y cuanto encontraban. Era espantoso lo que decían los periódicos de nuestra querida amiga. Asesina a sus 3 maridos y a sus parientes para quedarse con las herencias. Cuando inhumaba a un gato, se le descubrieron sus crímenes ocultos a través de los años y más cosas tan terribles y crueles como estas. Pancho y yo hicimos infinidad de luchas para que nos dejaran ver a doña Matilde, pero no nos lo permitían. Las hijas de don Octaviano aseguraban que no escatimarían nada hasta no averiguar la verdad sobre la muerte de su padre. Nosotros comentábamos que lo que se proponía era apoderarse de los bienes de doña Matilde, lo cual estaba tan claro como el agua, y por lo mismo ponía tal empeño en decir las cosas más horribles sobre ella. A los pocos días salió en los periódicos que se había encontrado vestigios de arsénico en los cadáveres del cementerio, en los encontrados en el huerto y hasta en el gato, que doña Matilde los había asesinado suministrándoles pequeñas y diarias dosis de veneno. Era de no creerse hasta dónde llevaron las calumnias y la voracidad de las hijas de don Octaviano, quien sin duda sí pagaron a los periódicos y a los jueces. Pancho me explicó que los huesos y los cabellos de aquellos esqueletos ya no podían tener más que ceniza después de tantos años, especialmente don Wilberto, el primer esposo, y sus 2 hermanos que llevaban más de 20 años muertos. ¿Cómo nos dolía que no hubiera nadie que hiciera algo por doña Matilde? La pobrecita estaba sola en el mundo sin quien viera por ella y la defendiera de tantas infamias. Nosotros suplicábamos que nos dejaran hablar en su favor, pero nunca nos hicieron el menor de los casos, ni nos tomaron en cuenta. Los periódicos siguieron publicando cosas y más cosas mientras duró el juicio. Por fin la declararon culpable. Culpable de la muerte de sus 3 maridos, 2 hermanos, la hermana, un tío y una tía. 8 personas en total. Y nuestra pobre amiga, que era de veras la persona más bondadosa y buena del mundo, incapaz de matar a una mosca, y que hubiera llorado tanto por la muerte de un gatito, quedó sentenciada por asesina maniática y peligrosa a prisión perpetua. Después supimos que había vuelto a colocar a los muertos en sus nichos en la propiedad de doña Matilde, menos a don Octaviano, al cual sus hijas se llevaron a otra tumba. A los esqueletos que encontraron en el huerto y que inventaron que eran los del tío y la tía de doña Matilde que vivieron con ella y que de la noche a la mañana habían desaparecido sin que nadie nunca diera razón de ellos, los pusieron en la bóveda de don Octaviano, que estaba desocupada.